Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta edición de CNN Prime de día domingo, cerrando una semana altamente contingente y por supuesto que la próxima, la que recién comienza a partir del día de mañana, bueno, también va a ser de las mismas características y por supuesto la arena política en nuestro país sigue tomando la agenda. Bueno, vamos a estar hablando de eso y más. Por supuesto, van a haber noticias internacionales, noticias del deporte, de todo en esta edición de CNN Prime, que comienza a partir de ahora con los titulares del día. El proyecto de reconstrucción nacional del gobierno entra en su semana clave en la Cámara de Diputadas y Diputados. Este lunes se vota en las comisiones de Medio Ambiente y de Trabajo y el martes y miércoles en la sala, hasta su total despacho. El Ejecutivo ingresó el proyecto que compensa el IVA por pañales y medicamentos acordado con el Partido de la Gente, partido que, bueno, comprometió su apoyo a la reforma de la moneda. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, en tanto dijo que esperaba que los partidos del socialismo democrático puedan marginarse de la tutela del Frente Amplio y del Partido Comunista. El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados calificó de desafortunada la frase de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, quien afirmó que no esperaba que el Congreso le exigiera un plan de seguridad estructurado y concreto. Y en temas internacionales, los cubanos se preparan para una supuesta invasión de Estados Unidos, mientras el gobierno de Donald Trump intensifica las tensiones con la isla. Esto tras la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana. Bien, vamos a iniciar la revisión de las informaciones con la arena política nacional, pues porque los dichos del ministro del Interior, Claudio Alvarado, por supuesto que remecieron sobre todo a la oposición. Y fue justamente en entrevista con el diario El Mercurio que se acerca el momento, donde afirmó, por supuesto, el ministro Alvarado, que se acerca el momento para que parlamentarios que representan al socialismo democrático puedan tomar sus propias decisiones al margen de la tutela del Frente Amplio y del Partido Comunista. Sus declaraciones se dan en medio de las negociaciones para avanzar en el proyecto de reconstrucción nacional que impulsa el Palacio de la Moneda. El jefe de gabinete dijo que siente que todos quienes provienen de la concertación y de una cultura de disposición al diálogo tienen ánimo de conversar y colaborar, pero cuando llega la hora de la verdad, dijo, predomina la posición de los bloques más duros. Vamos a revisar algunas reacciones a propósito de estos dichos del ministro del Interior, Claudio Alvarado, en esta entrevista en el diario El Mercurio, porque obviamente que hubo reacciones. Yo creo que el propósito de la entrevista del ministro Alvarado no es otro que dividir a la oposición. Y eso es temor a propósito de que la oposición ha expresado propósitos comunes en el debate de la reforma tributaria encubierta respecto a los superricos, que favorece a los superricos. Pueden haber matices, pueden haber performances distintas, pero lo cierto es que la oposición tiene una perspectiva común y esto es el resto de un proyecto de ley que es dañino para la ciudadanía, que debilita las arcas públicas y debilita políticas sociales tan importantes como la educación superior gratuita o la PGU. El problema no es de voluntad en lo que plantea el ministro Alvarado. El problema es que el gobierno no ha sido capaz de considerar las propuestas que sí hemos hecho, no solamente el Partido Socialista, sino que todos los partidos de oposición, lo cual además está plasmado en un documento con más de 10 propuestas que han sido públicas y que han sido presentadas además a través de indicaciones. Por lo tanto, yo creo que esta discusión no se trata de voluntades, esta discusión se trata de cómo el gobierno ha intentado conducir la tramitación de una reforma en un plazo récord bastante distinto a lo que fue el periodo en donde se tramitó la reforma al sistema de pensiones y sobre todo no considerando las propuestas que está haciendo en este caso la oposición. Por lo tanto, el llamado que nosotros le hacemos al gobierno principalmente es que pueda adoptar una forma distinta de tramitar esta reforma tributaria, la cual ha sido cuestionada además en respecto a las facultades que nosotros utilizamos en la presentación de indicaciones y naturalmente lo que nosotros esperamos es que finalmente no termine retrocediendo el Estado chileno, particularmente en los programas y políticas sociales que benefician a los chilenos y chilenas. En buena hora ha habido fuerzas políticas dentro de la oposición que han sido constructivas,
que entienden que apoyar la idea de legislar es necesario para que saquemos adelante el proyecto y que podremos discutir, por supuesto, los contenidos. A mí me llama la atención que algunos sectores de izquierda son expertos en los contenidos, pero no quieren aprobar la idea de legislar. Entonces, ¿en qué quedamos? Si uno quiere aportar en los contenidos, tiene que aprobar la idea de legislar. Entonces, lo que hace el ministro Alvarado es básicamente invitar a la centroizquierda a hacer lo que hicimos nosotros en el gobierno anterior, en el Ministerio de Seguridad, en la reforma previsional, en todo lo que tuvo que ver con la agenda de seguridad en general, en la ley de permisos sectoriales, que termina saliendo con los votos de la oposición, al punto de que la izquierda de la época llevó este tema al Tribunal Constitucional. Entonces yo la invitación que le hago a la centroizquierda es a salir de esta tutela que tienen de los sectores radicales, entrar en diálogo y ser capaz de construir una solución. Bien, y vamos a seguir en la arena política y enfocados en la Cámara de Diputadas y Diputados. 13 horas de mañana comienza la sesión de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se deberá votar el proyecto de reconstrucción nacional. La instancia está citada, como les señalaba, desde la 1 de la tarde hasta las 3. Y hasta las 3 de la tarde, por supuesto. Luego la iniciativa pasaría a la Comisión de Trabajo de la Cámara y la discusión en la sala comenzaría a partir del martes. La votación está prevista para el miércoles hasta total despacho de la iniciativa. Por eso es la posibilidad de que pueda llegar al 21 de mayo. El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, anticipó que el proyecto sería aprobado al menos por 12 votos de diferencia. Revisemos las palabras que entregó el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, y también otras reacciones. El martes tenemos una sesión maratónica para escuchar las opiniones de los parlamentarios, los discursos de 10 a 6 de la tarde. Se podrán inscribir los parlamentarios según el peso en número de diputados de sus bancadas, tendrán asignado un número de minutos. Y el miércoles también de 10 a 6 va a ser para la votación. ¿Cuántas indicaciones, cuántas horas va a durar? Eso va a depender de cuántas indicaciones serán renovadas en sala, de cuántas inadmisibilidades sean cuestionadas y la sala tenga que pronunciarse nuevamente. Yo no sé si va a durar 6 horas o 27 horas la sesión. Eso va a depender de cuántas indicaciones renueven o también de un afán, si es constructivo o más bien dilatorio. Pero ya con los votos comprometidos por el PDG, el oficialismo y el gobierno deberían respirar más tranquilo, ¿no? El día que se vote, al momento que se vote, podremos celebrar si sale un buen proyecto para Chile. Se busca disminuir los tiempos, dar certeza jurídica y de una vez por todas dejar de jugar con las inversiones de este país que vienen a entregar miles de empleos. Hemos por muchos años trabajado, discutido una legislación ambiental robusta y respecto del bullado 2% de las RCA revocadas por tribunal, creo que es una prueba del sistema. Si no confiamos en el sistema, entonces, ¿qué hemos discutido por tantos años? Eso nos va a poner también en una posición seria ante los inversionistas y también ante la gente, que hay muchas personas que viven de la salmonicultura, de la acuicultura, miles de empleos que necesitan certeza durante mucho tiempo. Bueno, y tangencialmente al proyecto de reconstrucción nacional hay algunos acuerdos a los cuales llegó el gobierno con algunos partidos. ¿Con qué objetivo? Bueno, obtener los votos de las colectividades o de las bancadas, más bien, en la sala de la Cámara, a propósito de este proyecto de reconstrucción nacional o mega reforma, como se le ha denominado. Por eso mismo es que entonces es que el gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley que establece el reembolso del IVA por la compra de pañales y de medicamentos efectuada por los hogares pertenecientes al 80% de la población. La iniciativa busca aliviar la carga económica que representa para estos hogares la compra recurrente de bienes esenciales para el cuidado infantil de adultos mayores y también para el tratamiento de patologías de uso permanente. La iniciativa fue acordada por el gobierno y el Partido de la Gente en el proceso de negociación de la Ley de Reconstrucción Nacional. Votos del Partido de la Gente que ya estarían comprometidos, al menos así lo manifestó el jefe de bancada del Partido de la Gente en la Cámara de Diputados, Marcelo Valenzuela, en la jornada del día de hoy.
Me parece una tremenda buena señal que está dando el gobierno, que primero es respetar la palabra y poder concurrir con los acuerdos con el partido de la gente. Hoy día nosotros nos hemos situado en un eje diferente respecto de la política tradicional. Nosotros hemos dicho que somos proposición. Y una de las principales preocupaciones que nosotros tenemos como eje político y eje representante de la gente es que precisamente esta reforma tuviera al menos alguna arista que fuera considerando a la clase media. Y desde ese punto de vista yo creo que la devolución de los medicamentos y los pañales es una tremenda noticia. Son 100 millones de dólares que antes no estaban y que hoy día lo conseguimos para que llegue a un segmento de la población que nunca ha sido considerado por la política. Bien, dejemos atrás el proyecto, las discusiones por el proyecto de reforma, de mega reforma o de reconstrucción nacional, pero vamos a hablar de otras polémicas que han surgido en las últimas jornadas a propósito de algunos dichos de secretarios de Estado y particularmente lo que sucedió con las palabras de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, quien manifestó en una entrevista en Radio Agricultura durante la semana que no se esperaba que el poder político, el mundo político, le pidiera o le exigiera un plan concreto y estructurado sobre materias de seguridad, pese a que este tema, el tema de seguridad pública, es justamente uno de los pilares por los cuales el gobierno llegó al poder. Bueno, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, cuestionó estas declaraciones de la ministra Steiner y el parlamentario fue quien afirmó que los dichos de la secretaria de Estado no fueron afortunados, aunque valoró que posteriormente comprometiera la presentación formal de una estrategia de seguridad. La polémica surgió en medio de críticas desde distintos sectores políticos por la falta de un documento oficial sobre una de las principales prioridades del gobierno. Revisemos las palabras del presidente de la Cámara, pues, Jorge Alessandri. ¿Fue afortunada la frase de la ministra Steiner cuando señala que no se esperaba un plan estructurado, concreto de seguridad exigido por los parlamentarios, prácticamente por toda la clase política? Considerando también que el tema de seguridad es uno de los pilares del gobierno. No. ¿No? No. ¿Por qué no? No fue afortunada. ¿Por qué no fue afortunada, diputado? Porque los gobiernos son elegidos para desarrollar un plan. Pero entonces ¿no le parece que quizás esto viene y le da un poco a favor a la oposición de que la ministra realmente no estaba preparada para ser la ministra de Seguridad? Yo creo que está más que preparada, además no está sola, tiene mucho apoyo del gobierno, del presidente de la República, de los parlamentarios, y estoy seguro que eso se va a empezar a notar, de los subsecretarios también, y eso se va a empezar a notar muy pronto. Nos tenían acostumbrados quizá a ministros de declaraciones grandilocuentes, pero de resultados paupérrimos. Yo me quedo muy contento con una ministra que tiene grandes resultados y que ya ha presentado, no solo el otro día en la Cámara de Diputados, sino que a principios de abril en la Comisión de Seguridad del Senado, un plan de trabajo, un plan de seguridad bastante conciso que hemos visto los resultados. Ahora, si alguien quiere que además le llegue impreso y anillado, bueno, tendremos que hacerlo. No hay un plan operativo concreto, no hay una estrategia. Si a eso le agregamos su deficiente performance en materia de reconducción de población migrante irregular, es evidente que la mala evaluación está prevaleciendo por sobre cualquier otra consideración y que el gobierno no tiene capacidades, es muy evidente la impericia para desplegar una política de seguridad pública consistente con las urgencias sociales. Bien, hemos llegado al momento de ir a la primera pausa. A la vuelta seguimos con más informaciones aquí en CNN Prime. Bien, ya estamos de regreso en esta edición de CNN Prime de día domingo y vamos a hablar de temas internacionales porque los cubanos se preparan para una supuesta invasión mientras Estados Unidos intensifica las tensiones con la isla. Bueno, un temor que se avivó tras la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana. Su misión fue hacerle a Cuba una oferta de ahora o nunca que aparentemente no puede rechazar. Funcionarios cubanos dijeron que durante la visita expusieron las razones por las que su isla no representa una amenaza para Estados Unidos, contrarrestando la justificación legal de la administración Trump para el bloqueo petrolero que ha sumido a la isla en una caída económica, según un comunicado del gobierno cubano.
Al parecer, esos argumentos cayeron en saco roto, porque Ratcliffe acusó a los funcionarios cubanos de albergar puestos de escucha rusos y chinos en la isla y de frustrar los intereses estadounidenses en la región. Esto, según funcionarios norteamericanos, estadounidenses. Apenas de unas horas después que Ratcliffe abandonara La Habana, se filtró la noticia que fiscales federales estadounidenses buscaban una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro, quien oficialmente está retirado, pero aún conocido en la isla como el líder real de la revolución y ampliamente considerado como quien toma las decisiones tras bambalinas. Volvamos a nuestro país para hablar de Codelco, porque hoy, Máximo Pacheco, quien todavía preside justamente la empresa cuprífera, en una entrevista en el diario El País, confirmó que dejará la presidencia del directorio de Codelco este 25 de mayo y se despidió, defendiendo su gestión ante las críticas del gobierno y la auditoría interna que revisa las cifras de producción. En declaraciones, como le señalaba al diario El País, Pacheco afirmó que Chile definitivamente no se cae a pedazos, frase con la que buscó calmar las preocupaciones sobre la salud fiscal del país y la situación de la empresa estatal. Además, dijo que el Estado no está quebrado ni Codelco fundido, subrayando que los datos respaldan la estabilidad de la corporación. Si bien Pacheco deja Codelco, se mantiene como presidente de Nova Andino Litio, la principal productora de litio del mundo, aunque su continuidad depende de un directorio que se va a reunir por primera vez el próximo 28 de mayo. Bien, cambiemos radicalmente de tema. Vamos a hablar de reconstrucción, pero particularmente de un recinto asistencial que lleva bastante tiempo en obras. Hablamos del Hospital del Salvador en la comuna de Providencia, el cual, según el Instituto Nacional de Geriatría, que es también el otro de los recintos que está sufriendo algunas remodelaciones, llegaron a un 98,5% de avance. Según el Ministerio de Obras Públicas, el recinto iniciará su puesta en marcha en los próximos meses, tras, escuche bien, 12 años de construcción y más de 2.000 días de retraso. El proyecto beneficiará a cerca de 500.000 personas de la región metropolitana, principalmente de los sectores de las comunas de Providencia, Las Condes, Ñuñoa, La Reina, Peñalolén, Macul, Vitacura y Lo Barnechea. Bien, y vamos a seguir en regiones y con buenas noticias, porque mañana en la ciudad de Los Ángeles se va a dar inicio al funcionamiento del Hospital Modular del Ejército. Esta es una de las medidas que busca, entre otras cosas, poder reducir las listas de espera en salud. ¿Quiere conocer más detalles? Paula Santander los cuenta en la siguiente nota. Vivir una cirugía de vesícula o de túnel carpiano en un recinto militar. Para miles de chilenos, eso que parece un enunciado incorrecto es toda una realidad. Y es que con un hospital modular ubicado en el destacamento de montaña número 17 de Los Ángeles, en la región del Biobío, el Ejército de Chile, en coordinación con autoridades de salud, realizarán intervenciones quirúrgicas con el objetivo de descomprimir el sistema de garantías explícitas en salud del Hospital Víctor Ríos Ruiz de la ciudad. Esperamos desarrollar más de 200 cirugías en 4 áreas médicas, en lo que es cirugía general, cirugía digestiva, en traumatología, en ginecología y en urología. Todo esto durante el mes de mayo y junio aproximadamente, y posterior a eso vamos a planificar una nueva, un nuevo despliegue en algún otro lugar que, a solicitud del Ministerio de Salud, nos diga dónde podemos ir a apoyar con nuestras capacidades. Este hospital modular de campaña del Ejército ya se encuentra en fase de despliegue y cuenta con una capacidad de 20 módulos para alrededor de 10 cirugías mayores ambulatorias diarias.
Es una buena noticia la instalación por parte del Ejército de Chile del Hospital Modular en Los Ángeles, que viene junto con cumplir objetivos institucionales del Ejército de capacitación y entrenamiento a entregar un servicio importante a la comunidad. En este caso, reducir la lista de espera para el cumplimiento de la garantía de salud. Un objetivo importante que nos hemos puesto como gobierno del presidente José Antonio Kast y que tiene una colaboración relevante a través de este gesto y campaña del Ejército. Pero estrategias como esta no son una iniciativa aislada. Para mantener la tendencia a la baja de las listas de espera registrada el año pasado, el Ministerio de Salud también inició una alianza estratégica con las facultades de odontología de casas de estudio de todo el país. Aquí hay una participación importante de parte del Ministerio de Salud que tiene que contribuir, ¿no es cierto?, a buscar oportunidades de cómo poder solucionar los problemas de nuestros pacientes y dar cuenta de cuál es la demanda que existe de problemas de salud bucal en los distintos lugares de Chile, como para que efectivamente las universidades ubicadas también en regiones y en región metropolitana aporten con soluciones. Son 20 las universidades desde Antofagasta hasta la Araucanía las que concurrieron a esta primera convocatoria para realizar acciones conjuntas que den respuesta a las más de 480.000 personas que hasta el 31 de diciembre de 2025 esperaban por interconsultas odontológicas. Esta asociación es virtuosa, el Ministerio debe ser capaz de utilizar la capacidad instalada que tiene la Facultad de Odontología para resolver el problema de la población en general. Así es que muy contento que haya salido desde el Ministerio esta invitación a toda la facultad y ustedes ven la concurrencia que tuvimos, ¿no? Estamos ya organizados a través de Acheo, a través de el ENO, entonces hay ahí una serie de conocimientos que disponemos y habilidades y capacidades con los cuales podemos ya al tiro, en el momento, empezar a prestar el servicio que se requiere. A pesar de los avances, el área dental sigue siendo un reto. Con casi 2 de cada 3 chilenos sufriendo pérdidas de piezas dentales, según lo indicado por el Plan Nacional de Salud Bucal del Ministerio, el desafío se mantiene. En un área de salud reforzada con universidades e incluso el Ejército de Chile. Y así hemos llegado al término de esta edición de CNN Prime de día domingo. Esperamos haberlos dejado informados de toda la actualidad nacional e internacional. Sigan la sintonía de nuestro canal, siempre hay noticias que llevarles hasta sus pantallas. Que tengan un buen resto de fin de semana, quedan algunas horitas para seguir descansando y ya para que partan una buena semana a partir de este día lunes. Que tengan una gran noche y por supuesto gran inicio de semana. Chau, chau.